Razones para la alegría, los ojos abiertos y limpios. Entre las muchas cartas con las que algunos amigos comentan, discuten o apostillan estos apuntes de mi cuaderno, llegan a veces algunas que me ayudan a mí mucho más de cuanto pudiera ayudar yo a mis lectores. Quiero citar hoy un fragmento de una que me parece un pequeño tesoro. Es la de una madre que me habla de la muerte de uno de sus hijos. Describe el dolor irracional, salvaje, que sintió al enterrarle, cómo tuvo que apretar los labios hasta hacerlos sangrar para no soltar un aullido de dolor como un animal cualquiera. Pero me dice a continuación que es cierto que el dolor puede convertirse en resurrección, y me explica cómo aquella espantosa experiencia, lejos de envenenarla, ha servido para descorrer una cortina en su vida y ensanchar su alma. Verá, mi hijo murió en la seguridad social, donde jamás había entrado y donde con la boca abierta pude comprobar el trato que recibían muchas madres angustiadas. La frialdad, el anonimato y la indiferencia, cuando no la mala educación con que se rellenaban las actas de ingreso, cuando muchas veces era, y se sabía, un ingreso definitivo. Mis hijos han nacido todos en la clínica de su abuelo, y para mí el dar a luz era un mal rato que enseguida se cubría de flores, lazos y bombones. Mimada por un personal reducido que se desvivía por atenderme, porque me quería. Aquel contacto con ese aparato monstruoso de la burocracia y ser tratada como un número me hizo comprender tantas cosas. No sé cómo se llegará allí a la vida, pero sí sé en qué convierten allí la muerte de los que allí mueren. Las cámaras, el número morado sobre el sudario, las risas de los que buscaban en el fichero, la brutal indiferencia. Fue alucinante. Pero ahora entiendo mejor a la gente, como dicen mis amigas, sus rebeldías, sus amarguras. He visto el dolor maltratado y he descubierto otras maneras de vivir bastante más duras de las que yo creía. Después de todo eso nació Mercedes, que es una pura alegría. Si viese el respeto con que acogí su cuerpecito recién nacido, si viese con qué agradecimiento bauticé a mi niña y me sentí responsable de su existencia, cómo desde que mi pequeño murió agradezco con una humildad hasta ahora desconocida a Dios la vida de cada día. Veo que la muerte de mi niño, que yo quería que Dios evitase, porque no dudaba de que si podía crear un universo, sería para él pan comido arreglar una pequeña venita de mi niño, ha servido para que yo pudiese conocer unas existencias reales que sólo conocía de referencias y para agradecer a Dios cada minuto de mi vida y de la de los míos. Dije que la carta era un tesoro y no me arrepiento, y me gustaría que se leyese con atención. Esta mujer, en un momento especialmente duro, en esas horas en las que todo tiende a que nos encerremos en nosotros mismos y veamos solo nuestro propio dolor, supo permanecer con los ojos abiertos. Vio el espanto del dolor maltratado, pero supo no quedarse con él, sino ir más allá y aprender. ¿Se han fijado que no hay un solo adjetivo contra una sola de las personas de la seguridad social? Cuenta los hechos y a nadie condena. Nada dice de cómo trataron a su hijo, cuenta cómo trataban a los demás. Y no se detiene siquiera en lamentar ese maltrato. Aprende a descubrir, a través de él, las rebeldías y amarguras de la gente, y saca de ello un torrente de nueva luz para su vida personal. Creo que si queremos entender el mundo y nuestras vidas, hay que empezar por partir de una premisa, que todos somos ciegos o semiciegos o, por lo menos, daltónicos. Vemos lo que queremos ver. Sin que nadie nos coloque forzosas orejeras, vemos todo parcelándonos la mirada,
reduciéndonos a ciertas zonas de la realidad, eligiendo nuestros trozos de mundo para vivir más cómodos, hasta que terminamos por creer sinceramente que nuestro mundillo es el mundo. Pero desconocemos 8 de sus décimas partes. El creyente acaba por creer que todos o casi todos creen. El incrédulo se autoconvence de que eso de la fe es cosa de siglos pasados. El rico se autoasegura que ahora la gente vive mejor. El pobre se inventa una caricatura de la vida de los ricos que a lo mejor tiene que ver con los marajás, pero no con el acomodado español medio. El hombre de derechas te asegura que todos están que bufan con el gobierno, y el de izquierdas que las cosas empiezan a marchar. ¿Es que todos mienten? No. Es que todos terminamos por elegirnos unas cuantas docenas de amigos que al fin son los únicos con los que verdaderamente hablamos, y concluimos que todos deben de pensar como nuestro circulito. Es curioso, nos creemos libres e informados, y todos vivimos dentro de campanas de cristal. Y desde lejos condenamos a cuantos no encajarían dentro del aire de nuestra campana. Todos, y no solo los exquisitos, vivimos en nuestras torres de marfil y desde ellas disparamos a lo que nos rodea. Tienen que venir algunas experiencias dramáticas para que abramos los ojos y empecemos a entender. Y cuando se ha empezado a entender, ya se está dispuesto a comprender y aceptar a los demás. Los inquisidores no eran unos señores raros, eran lo mismo que nosotros, solo que con más poder. El poder hace que resplandezca nuestra verdad. Haz a un demócrata director de algo y a los 3 meses actuará como un dictador. Concede fuerza a un liberal y obrará como un autoritario. Dale mando a quien más haya hablado de respeto y pluralismo y le verán imponiendo como auténticas y exclusivas sus opiniones. Supongo que no hace falta que citemos ejemplos. Comprender es otra cosa, y empieza por salirse de sí mismo y entrar en la piel del vecino antes de juzgar. Y sigue por la aceptación de un principio que diría algo así: mi prójimo es bueno mientras no se demuestre lo contrario. Lo que mi prójimo dice es cierto, o al menos razonable, mientras no se demuestre lo contrario. 2 principios que ninguno seguimos, porque hemos entronizado los contrarios. San Ignacio lo dijo hace muchos siglos: se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar las opiniones del prójimo que a condenarlas. Si no puede salvarlas y aceptarlas, esfuércese en entenderlas. Y si, cuando las ha entendido, las sigue viendo malas, corríjale con amor. Y si esto no basta, busque de todas las maneras el modo de que esas opiniones, bien entendidas, se salven. Hacemos lo contrario. Si en lo que nuestro adversario dice hay 2 interpretaciones posibles, elegimos la peor. Si hay un 10% torcido y el resto es salvable, nos empozamos en ese 10% y sufrimos cuando no encontramos nada que atacar. ¿Cómo podrán los hombres entenderse así? ¿Cómo aprovecharán las muchas cosas duras de la vida para encontrar en ellas algo que les ayude a ellos a despertar y mejorar? Gracias, querida amiga, por su carta. Gracias por haberme dado un ejemplo visible de cómo hasta en el dolor maltratado puede haber resurrección cuando se vive con los ojos abiertos y limpios. Razones para la alegría, los ojos abiertos y limpios.